Un momento, por favor. Atención, no se preocupen, porque hay otra sala al fondo que se les va a abrir a ustedes para que puedan ver por televisión al conferenciante. Buenas noches, se abre la sesión. Señoras y señores, queridos amigos, queridos alumnos, en nombre de don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, presidente de esta Fundación Universitaria Española, y en el mío propio, Amancio Lavandeira, como director del Seminario Menéndez Pelayo de esta fundación, les doy la bienvenida al curso sobre el Mester de Clerecía, Teoría e Historia de un Género, que va a pronunciar don Nicaso Salvador Miguel. Difícil es, en pocas palabras, dar una idea exacta del extenso currículum del profesor Salvador Miguel, y pido por ello excusas al conferenciante por las forzadas omisiones que debo hacer de su extenso currículum. El ilustrísimo señor don Nicaso Salvador Miguel se licenció en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid en el año 1968. Se doctoró también en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, en la rama de Filología Románica. Es docente de la Facultad de Filología desde el año 1968 hasta la fecha, y ha pasado por los distintos escalones docentes: profesor encargado de curso, profesor adjunto, profesor titular, catedrático y hoy día director del Departamento de Filología Española II o Departamento de Literatura, como se le conoce. De sus más de 100 publicaciones, querría destacar, en primer lugar, sus libros, entre los cuales señalaría muy especialmente la poesía cancioneril, el Mester de Clerecía, el teatro medieval, el cancionero de Estúñiga, y las 5 ediciones, una de ellas compartida con el profesor Lloset, de Libros de Buen Amor. Y señalar muy especialmente, esto es imposible quitarlo, a pesar de que tenemos el mejor equipo que existe, y señalar muy puntualmente que 2 de estas ediciones de Libros de Buen Amor, concretamente la salida de las prensas de la editorial del Magisterio Español y la salida de las prensas de la editorial Alhambra, van por la 4ª edición. Referente a sus artículos e investigaciones aparecidas en las más prestigiosas revistas del mundo, yo debería señalar, en principio, claro, pues los cerca de 40 artículos sobre el Mester de Clerecía. Señalaría también un conjunto de artículos interesantísimos sobre la Celestina, que debieran con el tiempo aparecer en libro, y señalaría también una serie de artículos en torno al poema de Mio Cid. Concretamente, sobre el poema del Mio Cid, yo recalcaría en especial uno que trata sobre el pasaje de Raquel Evidas, en donde la documentación que aporta don Nicaso Salvador Miguel es tan impresionante que es muy difícil encontrar un artículo tan documentado. La verdad es que nunca he visto, y he leído mucho, artículos tan documentados como los que presenta don Nicaso Salvador Miguel. Tanto es así que es muy frecuente que sus artículos tengan más anotación que texto. Leer un artículo, el de Raquel Evidas, que puede ser un libro, es francamente agotar el tema. Pasando a otro tipo de actividades,
y en la brevedad que debo tomar en estos momentos, quisiera señalarles a ustedes que el profesor Salvador Miguel ha sido conferenciante o profesor visitante en numerosas instituciones extranjeras. Es muy difícil hacer un resumen, pero voy a citar solo algunos países como muestra. Vean ustedes, en Inglaterra el profesor Salvador Miguel ha dado cursos o conferencias o ha sido profesor visitante con más o menos duración en el Westfield College de la Universidad de Londres, en la Universidad de Oxford, en Liverpool, en Glasgow, en Durham, en Leeds, en Birmingham, posiblemente en alguna más, yo no tengo. En Canadá, en Toronto, en Trent, en Ottawa, en Montreal, en Manitoba, en McMaster y en Glendon College. Solo conozco dos universidades que posiblemente haya dado conferencias, es McGill y en Simon Fletcher, que quizá ha dado, pero mis datos son estos. En México, por ejemplo, pues en la Universidad Autónoma de México, por supuesto, en el Colegio de México, en el Ateneo Español de México. En Japón, acaba de volver de Corea. Lo último, la última estancia como profesor, visiting professor, la ha desarrollado en la Universidad de Harvard. Claro, eso abre otro frente, el hablar de las universidades americanas donde ha dado conferencias o ha sido profesor visitante es muy largo. Yo aquí en este caso me voy a centrar monográficamente en California. Universidad of Southern California, Los Ángeles, University of Berkeley en San Francisco, University of California, Santa Barbara, Pomona College, Los Ángeles, California State University, Northridge, California State University, Irvine, University of California, Davis, y la misma en Riverside. Claro, desde el este hasta el oeste, terminando pues en el Brooklyn College of the City University, y en la Universidad de Virginia, y en el centro, en Vanderbilt, en Alabama, etcétera, etcétera, etcétera. Además de otros centros, como puede ser Argentina, como puede ser Francia, etcétera, etcétera. Ya les he dicho que la docencia la comenzó en el año 1968 en la Universidad Complutense, pero al margen de esto ha desarrollado algunos otros cursos, como son los cursos para extranjeros, pero no solo cursos para extranjeros, como se entiende, sino también cursos para la Association of Teachers of Spanish and Portuguese, de cierto nivel, porque eran para profesores de esa asociación. Cursos de orientación para profesores de enseñanza general básica, cursos para profesores de bachillerato y escuelas universitarias. Es director del curso de literatura medieval de la Universidad Complutense del Escorial de verano. Profesor del certificado o de los cursos del certificado de aptitud pedagógica. Pertenece a numerosas sociedades científicas, a numerosos consejos de redacción, tanto de revistas como de editoriales. Ha sido visitante, bueno, ha sido medio centenar de congresos, tanto en España como en el extranjero. Ha recibido pues, las más prestigiosas becas, tanto de la Fundación MAS, Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. En fin, en resumen, en pocas palabras, es para la Fundación un honor el que el profesor don Ignacio Salvador Miguel utilice esta tribuna de la Fundación para explicarnos pues, un tema, el del Mester de Clerecía, el cual va a comenzar en estos momentos cuando usted guste, profesor Salvador Miguel. Gracias. Buenas tardes. Quiero ante todo expresar mi agradecimiento sincero por el honor que me hace la Fundación Universitaria Española al haberme invitado a pronunciar este curso, este ciclo de conferencias. Agradecimiento que quiero hacer llegar tanto al patronato de la Fundación como en especial al profesor Amancio Lavandeira, director del
Seminario Menéndez Pelayo de la Fundación, que además me ha dejado, por una parte, anonadado con la presentación que acaba de hacer, aunque también con eso de decir el año que yo empecé a dar clase en la facultad me ha fastidiado un poco, porque yo que quiero aparecer siempre un poquito más joven de lo que soy, pues ya estará la gente calculando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? De manera que, insisto, mi agradecimiento en primer lugar por la invitación y por esta presentación tan abrumadora. En segundo lugar, quiero decir que el curso que voy a dar aquí, ya voy a hablar de curso, porque quiere decir que o se sigue todo o no se enteran de lo que va el tema, parte del interés que desde hace mucho tiempo vengo manifestando por el estudio del Mester de Clerecía, sobre el cual he publicado ya una serie de trabajos que tendré ocasión de citar aquí, pero especialmente cuando durante los meses de enero a mayo de este año estuve como visiting professor en la Universidad de Harvard, tuve tiempo de madurar muchísimo más este asunto de utilizar la magnífica biblioteca de Harvard, la Wagner Library, donde se encuentran tantas cosas de literaturas románicas medievales, la francesa, italiana, y también de literatura latina medieval de muy difícil acceso en España, y que sobre todo, como lo único que yo tenía que hacer es dar una clase de 2 a 4 a 6 alumnos de doctorado los lunes, pues tenía todo el tiempo, sin burocracia, sin departamento, etcétera, etcétera, para trabajar. Y efectivamente allí durante esos meses acabé prácticamente un libro que tendrá como título el de este curso, y que en este sentido lo que voy a decir aquí es una primicia realmente, ya que solamente lo han escuchado y no exactamente igual esas 6 personas que escucharon mi curso en Harvard. En fin, por último, antes de empezar, diré que como yo concibo este ciclo de conferencias como un curso, quizá no siempre me voy a atener estrictamente a la división que hay en el programa. Es decir, que hoy, por ejemplo, voy a entrar ya al final en el inicio de lo que realmente ahí se anuncia como segunda conferencia, porque evidentemente hay partes que son más largas que otras y, por tanto, esto lo advierto de entrada. También el curso, claro, al ser un curso donde hay mucha materia, lo digo especialmente porque los que han sido o son alumnos míos van a notar el contraste. Va a ser un curso fundamentalmente leído, puesto que evidentemente eso permite hablar muchísimo más, y claro, esto supone que lógicamente hay que concentrarse, el que quiera tomar apuntes de una forma distinta, puesto que hay muchas cosas que es necesario leer, pero no retener exactamente. Lo que hay que coger son los hilos esenciales. Empiezo ya, sin más, por tanto, con lo que llamamos aquí el nombre y el concepto, las posturas de la crítica. En el exordio del libro de Alexandre, su anónimo autor informa de la singularidad de su escritura con la siguiente declaración, que voy a leer puntuada, y advierto que la puntuación es esencial para todo lo que se va a decir a lo largo del curso. Mester traigo fermoso, mester traigo fermoso, non es de yoglaría,
coma. Esto, primer verso. Siguiente verso. Mester es sen pecado, coma, caes de clerecía, acaba el verso. Siguiente verso. Fablar curso rimado por la cuadernavía, fablar curso rimado por la cuadernavía. Siguiente verso. A sílabas contadas, coma, que es gran maestría. Voy a repetir, no voy a repetir nunca nada más, pero esto sí, porque insisto, es clave. Mester traigo fermoso, dos puntos, non es de lloglaría, coma. Siguiente verso, mester sen pecado, coma, caes de clerecía. Siguiente verso, fablar curso rimado por la cuadernavía. Siguiente verso, a sílabas contadas, que es gran maestría. Copla 2 de este libro de Alexandre, del exordio del libro de Alexandre. Puesto que los manuscritos medievales carecen de un sistema de puntuación similar al de hoy, repárese ante todo en que la puntuación de que hemos dotado a la copla es la única sintácticamente posible. Pues en efecto, la expresión mester traigo fermoso es un aserto cuya explanación en varios puntos va a hacerse en renglón seguido. Mester traigo fermoso, el aserto, y ahora viene la explanación. Non es de lloglaría, mester es sen pecado, es de clerecía, fablar curso rimado por la cuadernavía a sílabas contadas. Es de clerecía, fablar curso rimado por la cuadernavía a sílabas contadas. Mientras que la oración de relativo que cierra la estrofa, que es gran maestría, resume con una calificación definitiva los aspectos anteriormente enumerados. Esta puntuación, propuesta por mí frente a otras en 1979, se ha pasado por alto en algunos estudios posteriores, pese a que varios críticos de arraigada formación filológica la han considerado indudable. Tal puntuación, además, concuerda, según espero mostrar, con el significado que encierra la copla, por lo que, como he dicho, se me hace de enorme importancia destacarla de entrada. De cualquier modo, tropezamos en esta cuarteta con el marbete mester de clerecía, que desde hace más de un siglo se encuentra integrado en la crítica de la literatura medieval española como expresión de uso corriente y familiar para designar a los poemas en cuadernavía, pese a lo cual algunos críticos se han servido del mismo, o sea, de ese marbete, de manera harto equívoca y errónea. Destaca en este sentido la utilización de tal terminología para referirse a la poesía épica, como sucede con el padre Vega, quien en un estudio de 1969, tras escribir que, cito, este mester de clerecía era usual entre poetas y literatos desde el autor del poema de Miosit, define la vida de San Ildefonso del beneficiado de Úbeda como una, cito, venerable reliquia de nuestra primitiva épica. De manera similar, aunque con mayor confusión, Walter Paz, en un libro del año 72, apostilla que el libro de Buen Amor, cito, el Galimatías de Paz, formalmente pertenece al terreno épico de la escuela del mester de clerecía. Hasta aquí la cita. Y no falta incluso quien ha empleado la denominación para referirse a una obra tan singular como la representación de los Reyes Magos. Mas, independientemente de errores tan crasos, la denominación mester de clerecía
ha sido objeto en las últimas décadas de comentarios y precisiones muy varios, que por una parte han desarrollado un concepto bien diverso del tradicionalmente admitido y por otro han contribuido a crear no pocas confusiones al dotar al marbete de significados muy distintos según el investigador que lo empleara. Parece con todo posible ordenar las teorías en unos cuantos grupos, en 4 grupos, que enuncio y que voy a pasar a explicar. El primer grupo sería el de los críticos, para quienes el rótulo mester de clerecía no tiene ningún significado concreto. El segundo grupo sería el de quienes piensan que es un rótulo que solo puede aplicarse al libro de Alexandre. El tercer grupo es el de los que opinan que es una denominación que solo sirve para englobar a las obras en cuaderna vía del siglo XIII. Y por último, cuarto grupo, el de quienes juzgan que es una denominación que sirve para agrupar a las obras en cuaderna vía del XIII y del XIV. Empezando por el primer grupo, la postura más extrema la representa Francisco López Estrada, quien en un corto trabajo de 1978, donde pasa por alto algunas contribuciones anteriores, indica que el examen, él dice a fondo, de la copla segunda del Alexandre permite concluir, y cito, que las menciones de clérigo y mester de clerecía implican profundas resonancias culturales que sobrepasan un ámbito literario preciso y mucho más el uso de una estrofa determinada. Hasta aquí la cita. En consecuencia, López Estrada propone abandonar el marbete mester de clerecía como nombre englobador de una serie de composiciones en cuadernavía y entenderlo en un valor general y amplio para designar la labor de autores cultos independientemente del contenido de sus obras y de la forma utilizada. El ejemplo en que pretende fundamentar tales palabras es un texto del Tesoro de Brunetto Latini, traducido en la corte de Sancho IV entre 1284 y 1295, texto que dice, lo tengo que leer en francés medieval, pero luego señalo lo que interesa, dice el texto: «Ja soit ce qui lions soient clairs, dont lius nos mons la religion et la foi Jésus-Christ et la gloire de bons et l'infierno de mauvais, li autres sont jus ou mir ou d'autres mestiers de clergé». Es decir, es un texto donde se dice que hay clérigos, que son jueces, juges, médicos, murs, ou d'autres mestiers de clergé, o de otro mester de clerecía, mestier de clergé. La traducción de este párrafo que acabo de citar, traducción que he dicho, hecha en la corte de Sancho IV y salvaguardada en manuscritos tardíos del siglo XV, es muy diversa en los 3 códices medievales conservados. Limitándonos al último párrafo de la cita, que es el que nos interesa, el manuscrito de Sevilla traduce lo siguiente: «Y a los otros son jueces que nos muestran la obra o el menester o la clerecía». Repito y
recuerdo, lo que dice el texto francés es, hay otros que son jueces, médicos, juges, humir, ou d'autres mestiers de clergy, o de otro mestier de clerecía. Pues bien, esto, que es lo que dice, uno de los manuscritos, insisto, lo traduce, y a los otros son jueces que nos muestran la obra o el menester o la clerecía. El manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid lo traduce de la siguiente forma. Los otros son jueces que nos muestran la obra o el mester o la maestría de la clerecía. Por último, el Códice del Escorial reza de la siguiente forma. Los otros son jueces que nos muestran la obra o el menester o la maestría. Pues bien, tales versiones del texto de Latini indican, según López Estrada, que dice que hay que dejar a un lado las diferencias que pudo haber en cuanto al proceso de transmisión, tales versiones del texto indican, según él, que los tres manuscritos pierden el hilo del sentido textual, vacilando ante la expresión mester de clergy, que en el Tresor ofrece, dice, una significación más amplia que la que se deduce comúnmente de las estrofas iniciales del Alexandre. En consecuencia, concluye, cito, creo, dice, que conviene volver al uso de la expresión con valor general y amplio sin identificar el mester de clerecía con cuadernavía. Hasta aquí López Estrada. Si no he entendido mal, las razones que llevan a López Estrada a proponer la supresión del término se basan, por un lado, en el uso de mester de clergy en el Tresor de Latini con un significado más extenso, más genérico que en el libro de Alexandre. Por otro, en la falta de intelección que algunos traductores castellanos medievales muestran respecto a la expresión francesa. En relación con el primer punto, el uso más genérico de mester de clergy en el Tresor, en relación con el primer punto, no comprendo por qué debe traspasarse al mester de clerecía del Alexandre el mismo sentido que comporta el sintagma mester de clergy en el Tresor de Latini. Y no lo entiendo porque nos la sabemos con contextos radicalmente diferentes. Amén de que la acepción literal de la frase, plenamente aceptable sin más, no presupone la carencia de una significación diversa en otro contexto y en unas circunstancias literarias concretas. Por lo que respecta al segundo argumento, es decir, el hecho de que los traductores castellanos medievales no entendieran el significado de mester de clergy, no me parece viable inferir consecuencias sin atender precisamente a lo que él dice que no atiende, a las diferencias que pudo haber en cuanto al proceso de transmisión de los códices, y mucho menos cuando nos enfrentamos con traductores que se muestran muy poco duchos en su labor. Testigo, el vocablo mires médicos, hemos dicho aparece mires médicos, y hemos visto que ese vocablo no aparece en ninguna de las traducciones, es decir, un vocablo unánimemente ignorado por no comprendido en las respectivas versiones, lo que podría originar una cadena de interrogantes, como por ejemplo el siguiente. ¿Vacilan los traductores ante el sintagma mester de clergy justamente porque están habituados a escucharlo con una acepción más estricta? Pero en fin, no voy a seguir con interrogantes sobre posibilismos. Una posición semejante a la de López Estrada adopta Ángel Gómez Moreno en un artículo de 1984.
donde, tras citar una serie de textos franceses e italianos, en que se halla el término clerecía, es decir, el término clergé, con las acepciones de moralidad, verdad histórica, capacidad de traducción y conocimiento de las artes métricas, tras citar, repito, estos textos donde clergé aparece con estas acepciones, concluye, cito, que la fórmula mester de clerecía no tuvo ningún significado particular como grupo de palabras aislado. Fin de la cita. El aserto, sin embargo, más parece una aporía que una conclusión, ya que, por una parte, en ninguno de los textos por él rememorados se halla la fórmula mester de clerecía, o sea, mester de clergé, solo clergé. Por otra, entre las obras traídas a colación y la copla segunda del Alexandre, no se captan sino analogías muy parciales, sin que en ninguna de las mismas se establezca el uso de una métrica concreta y determinada. Y por último, se olvida que el significado de la denominación mester de clerecía se explica de modo diáfano en el contexto en que se halla, donde precisamente no es un grupo de palabras aislado, por lo que sólo tras aclararse en ese contexto caben las comparaciones con otros textos paralelos. Años después, en un ensayo de mayor extensión, con consideraciones de interés a que nos referiremos en el momento adecuado, Gómez Moreno, me refiero ahora a un trabajo del año 88, vuelve a realizar el mismo planteamiento, reordenando en unas páginas epilogales los textos citados en 1984, a los que agrega uno nuevo. En línea con su posición anterior, Gómez Moreno prescinde del rótulo mester de clerecía, indicando que, cito, la consideración del exordio del Alexandre dentro de un marco panrománico muestra que nos encontramos ante una suma de lugares comunes presentes en la literatura latina, francesa, italiana y española medievales. Hasta aquí la cita, ya que sigo indicando lo que él dice, pero ya no de modo textual, ya que sigue indicando, repito, el empleo del término clerecía en el exordio es común, dice, a otros textos europeos en las distintas variedades de la poesía narrativa, incluido el roman en verso, e igual sucede con la reprobación del arte de los juglares y la prescripción de un verso cuidado en la rima, el ritmo y la escansión silábica. Sin embargo, Gómez Moreno, quien reconoce que estas afirmaciones no se encuentran en poemas escritos en tetrámetros, tampoco aporta un solo texto donde aparezca el sintagma mester de clerecía con la misma acepción que en el Alexandre. No prueba que los textos de cierta analogía fueran conocidos y utilizados por el autor castellano, y no tiene en cuenta que aun en este caso un escritor puede echar mano de tópicos y lugares comunes para plantear una proposición novedosa, pues lo realmente cierto es que la declaración del Alexandre no tiene ningún paralelo conocido en ninguna literatura. Con todo, Gómez Moreno admite que la Cuaderna Vía agrupa a una serie de autores y obras de nexos claros entre los siglos XIII y XIV, pues dice,
resulta difícil negar una cierta conciencia de grupo palpable en algunas obras que se sirven del tetrámetro, coincidiendo, dice él, además, en el carácter didáctico, el apego a las fuentes escritas, la coincidencia en fórmulas y tópicos, el empleo de la retórica, la similitud de algunos rasgos entre juglares y clérigos y alguna nota secundaria. Es decir, claro, aquí estoy de acuerdo, es decir, más o menos las características que yo había señalado ya en distintos trabajos de 1973, 75 y 80, aunque se oculte la coincidencia y aparezcan como aportaciones propias. Hasta aquí, primer grupo de críticos. Segundo grupo, quienes opinan que este sintagma, que este marbete, solo tiene relación con el libro de Alexandre, con la obra en que aparece. Es decir, se trataría de un rótulo, Mester de Clerecía, que caracteriza al libro de Alexandre y que no se puede extender a otros textos. Esta teoría viene representada esencialmente por un artículo de Raymond Willis, publicado el año 57. Willis, sin negar las implicaciones genéricas, él habla de generic implications, sin negar, digo, las implicaciones genéricas del sintagma, y aun considerando conveniente aplicarlo a un grupo de poemas, no entra para nada en esta cuestión, centrándose en subrayar que la etiqueta que aparece en el libro de Alexandre posee un significado tan solo aplicable a esta obra, y que es el siguiente: la obligación que como estudioso es que no se puede traducir de otra manera, dice scholar, que es un término muy inglés, ¿no? En fin, la obligación que como estudioso se asigna el poeta, se asigna a sí mismo, claro, de divulgar sus conocimientos, que corresponden con alguna variante a los de las 7 artes liberales, cuyo estudio era común en la Europa de su tiempo. Para establecer tal conclusión, Willis defiende, por un lado, que el vocablo mester, de acuerdo con otros lugares del poema, se refiere al deber que cada hombre tiene de dominar su ciencia y ponerla al servicio de algo. De modo que la función del poeta consiste en divulgar su saber, según nos dice el propio autor en la primera copla: debe de lo que sabe omne largo ser. O sea, el hombre debe comunicar, debe tener largueza con su saber. Por otra parte, tras identificar clerecía con ese lo que sabe, Willis intenta dilucidar el significado del término relacionándolo con el pasaje en que Aristóteles se ocupa de la educación de Alejandro, donde se especifica que clerecía, son las coplas 40-45 del Alexandre, se especifica que clerecía incluye gramática, lógica y retórica, vale decir, las materias del trivium, música y astronomía, o sea, 2 materias del quadrivium, del que deja aparte o fuera la aritmética y la geometría. O sea, música y astronomía, más la filosofía natural o historia natural y la medicina, lo que completa 7 materias. En consecuencia, para el poeta, viene a concluir Willis, clerecía no es solo erudición, sino, traduzco,
es también la identificación con el studium de la escuela o de la universidad. Y ese valor está simbolizado con la asociación con Aristóteles, con la asociación que se hace de clerecía con Aristóteles, de Scholar, o sea, el máximo estudioso, y con la referencia a las grandes universidades de Bolonia y de París. Aunque esta interpretación de Willis ha sido considerada como probable por algún crítico, hay que tener en cuenta que, puesto que la segunda copla del libro de Alexandre ofrece, según veremos con más pormenor, una plenitud sintáctica y semántica en sí misma, no parece aceptable buscar un valor descontextualizado de los términos mester y clerecía en otros lugares del libro, sino en la misma cuaderna, ya que ambos vocablos, mester y clerecía, pueden tener significados distintos según los contextos. Vamos con el tercer grupo de críticos. Para algunos estudiosos, la expresión mester de clerecía aparece válida para englobar un grupo de composiciones cuya característica común es el uso de la cuaderna vía, a que el autor del Alexandre se refiere en la copla citada, pero limitan el empleo de tal etiqueta a los poemas del siglo XIII escritos en tetrámetros monorritmos, escritos en esa métrica. Tal consideración cronológicamente restrictiva se ha abierto paso en las últimas décadas con la precedencia temporal de Alan Deyermond. Los planteamientos del estudioso británico, quien ya en un brevísimo artículo previo de 1965 había dudado de que la copla segunda del Alexandre pudieran entenderse como un manifiesto seguido por otros poetas, los planteamientos, digo, se desarrollaron en un manual de amplia circulación desde hace años, ese manual que seguro que muchos de ustedes han usado, del año 73, aunque la edición en inglés es del 71, en el cual comienza afirmando lo siguiente, que cito: se emplea frecuentemente el término mester de clerecía como equivalente del de cuaderna vía, o para caracterizar todos los poemas de esta índole, pero estos significados resultan erróneos. Hasta aquí lo que comienza afirmando literalmente. Sin embargo, de inmediato, contradiciendo en parte lo que acaba de decir, añade lo siguiente: es lícito la aplicación del término mester de clerecía a los poemas en cuaderna vía del siglo XIII. Poseen, en efecto, sigo citando hasta que diga, aparte de un mismo esquema métrico, un idéntico entorno, los monasterios de Castilla la Vieja, indubitable en algunos casos, en otros probable. Se hallan además muy próximos entre sí desde el punto de vista cronológico, se compusieron a pocas décadas de distancia, y dejan entrever una conciencia cultural homogénea, siendo frecuentes entre ellos préstamos y reminiscencias recíprocas. Los poemas en cuaderna vía en el siglo XIV constituirán por su parte un conjunto de índole totalmente diversa. Hasta aquí la cita de Deyermond. Aunque algunos de estos juicios tendrán una respuesta más detallada y precisa a lo largo del curso, se imponen de entrada
independientemente de la contradicción que ya señalé entre los dos párrafos citados, unas precisiones liminares. En primer término, si se considera justa, como él dice, literalmente, la aplicación del término mester de clerecía a los poemas en cuadernavía del siglo XIII, si esto se considera justo, pregunto, ¿por qué las obras de Berceo, el libro de Alexandre, el libro de Apolonio y los castigos ejemplos de Catón se incluyen bajo un epígrafe denominado la cuadernavía y no bajo el título mester de clerecía? En segundo lugar, ¿por qué si el poema de Fernán González, como él mismo dice, utiliza la estrofa de cuadernavía y es, dice él, claro, ¿cómo no lo va a decir? Se puede negar. Un poema en cuadernavía del siglo XIII, ¿por qué si pasa esto? Sigo preguntando. Se realiza su estudio en la lección dedicada a la épica y no en la englobada bajo el marbete de la cuadernavía. Por último, tercera precisión. Deyermond no explica en qué sustenta su afirmación de que los poemas en cuadernavía del siglo XIV forman un conjunto de índole totalmente distinta. No lo explica, pero en fin, ya iremos viendo a lo largo de este curso que Deyermond hace muchas afirmaciones papales. O sea, como... Digo que no lo explica, porque, sigo comentando, en el caso de referirse a la temática, es decir, en el caso de estar pensando en que lo que es distinto es la temática, resulta que la temática, sobre ser también distinta entre los poemas en cuadernavía del siglo XIII, carece de validez por sí sola para agavillar el estudio de un grupo de composiciones. Y, en el caso de pensar en las novedades métricas introducidas por los poemas en cuadernavía del siglo XIV, aunque no creo que llegara por lo menos ese año ni siquiera a pensar en eso, olvida las posibilidades de cambio y desarrollo que puede conllevar una forma. Pese a todo, la conclusión esencial a que llega Deyermond, dentro de lo que ahora me interesa destacar, es la restricción del rótulo mester de clerecía a los textos en cuadernavía del siglo XIII, postura que vuelve a defender con precisiones casi idénticas en las breves páginas que acompañan una variada selección de artículos de diversos investigadores publicada en 1980. Me refiero al tomo de Historia y Crítica, que lo que es esto que estoy diciendo yo. O sea, una selección de artículos de otros, no lo que a veces se cita como una historia de la literatura. Aquí, en efecto, en el libro del año 80, tras indicar que cuadernavía es, palabras textuales, una designación gemela de mester de clerecía, de acuerdo con la estrofa segunda del Alexandre, y aun admitiendo que el poema de Fernán González usa tal molde métrico, vuelve a incluir este en la lección sobre el cantar de Mío Cid y la épica, mientras que inserta en una lección rotulada Berceo y la poesía del siglo XIII, junto a otros textos en verso de carácter muy vario, las restantes obras en cuadernavía del siglo XIII, es decir, además de Berceo, el libro de Alexandre, el libro de Apolonio, los castigos ejemplos de Catón y un fragmento versificado de las 7 partidas. Dice ahora Deyermond que varias características comunes justifican la etiqueta general de mester de clerecía para este ramillete de composiciones. Insisto, del siglo XIII, vean lo que es las que son exactamente igual a lo que decía el 73 y las que hay algún cambio. Dice ahora, la cercanía cronológica, el hecho de que los poetas están al tanto de la obra de sus colegas,
las notables semejanzas técnicas y el tratarse de una poesía de las recién nacidas universidades y de los monasterios. Quizá la novedad mayor es este interés de unir esta poesía a las universidades, a las recién nacidas universidades, sobre lo que hablaré en su momento. Sin embargo, aunque la mayor parte del libro de Buen Amor se sirva también de la Cuadernavía, al igual que varias obras más del siglo XIV, Deyermond dice ahora lo siguiente: no queda tan claro que la etiqueta de mester de clerecía pueda aplicarse correctamente a los poemas del siglo XIV, escritos por la Cuadernavía, más heterogéneos que los anteriores. Hasta aquí Deyermond. Evidentemente, a conclusiones semejantes corresponden reparos análogos que no hay por qué volver a repetir. Aunque debe considerarse ahora que al señalar las notas comunes al mester de clerecía del siglo XIII, coincidentes con la pequeñísima variante que he indicado en ambos libros, Deyermond se limita a enumerarlas, pero ni las desarrolla ni las explana. Isabel Uría, seguimos en el mismo grupo, Isabel Uría, en un artículo de 1981, señaló la unidad de un grupo de obras del siglo XIII, que son para ella las composiciones de Berceo, el Alexandre, el Apolonio y el poema de Fernán González. Señaló, repito, la unidad de un grupo de obras del siglo XIII que comparten, dice, unas características comunes: su localización geográfica en el norte de Castilla, su escritura en castellano, de acuerdo, dice ella, con una forma o modelo de lengua, aprendido en un determinado centro escolar, que verosímilmente pudo ser la Universidad de Palencia. Vayan observando ya los cambios, o sea, ya lo que eran universidades, ahora de repente ya se empieza a ser en concreto la Universidad de Palencia, ya veremos esto, ¿no? La recurrencia, sigo enumerando las características que ella da, la recurrencia a unos recursos literarios tomados de la retórica y demás artes medievales, el empleo de fuentes cultas latinas y francesas, una fraseología con elementos recurrentes como cultismos y formas latinizantes y una clara intención didáctica. A estas notas, que repito, ella da solo para los poemas en Cuadernavía del XIII, a estas notas, casi todas las cuales ya habían sido señaladas también por mí en los años 73, 75 y 80, para los textos en Cuadernavía de los siglos XIII y XIV, aunque la estudiosa lo pasa por alto. Hay que añadir, dice ella, también, el uso de una misma métrica. Y aquí es importante ahora lo que viene, cuyo rasgo más genuino y distintivo es la dialefa, factor, cito textualmente a Uría, factor que comporta un peculiar modus versificandi y que aparece como una condición indispensable del nuevo arte, ya que influye en los niveles de la estructura del verso y en la estructuración de la lengua. Fin de la cita. Como este rasgo, sigue argumentando, es determinante, o sea, el rasgo de la dialefa, es determinante, tan solo de los poemas en Cuadernavía del siglo XIII, no constituyen una unidad literaria con los que en el siglo XIV echan mano del mismo tipo de versificación, por lo cual concluye no es pertinente
reunirlos bajo un mismo rótulo o un denominador común. Aunque el trabajo de Isabel Uría, comento ahora, contiene otros muchos elementos dignos de consideración, como también se verá en su momento, hay que observar ahora tan solo que, en primer término, el asegurar que la dialefa es principio de cumplimiento obligado en los textos en cuaderna vía del siglo XIII no se apoya en un completo análisis métrico de los mismos. En segundo lugar, si la única razón para no agrupar en un conjunto los poemas en cuaderna vía del XIII y XIV se reduce al seguimiento o no de la dialefa, se está olvidando la capacidad de evolución inherente a cualquier serie literaria. Por último, los rasgos que se señalan en la estructuración de la lengua, aun cuando dan no poco que pensar, no se apoyan en ejemplos y estadísticas suficientes. Sin embargo, en otro artículo posterior de 1990, Isabel Uría, aceptando muchas de las conclusiones contenidas en mi artículo de 1979, al que me referiré enseguida, defiende expresamente el rótulo de Mester de Clerecía, por aparecer, dice, en un contexto preciso, para designar un grupo de poemas en los que se destaca la forma métrica como gran novedad y como lo verdaderamente novedoso y singular. En suma, en este artículo, Isabel Uría coincide conmigo en la denominación y en la unidad poética del Mester de Clerecía, si bien discrepa en los límites cronológicos, ya que, al seguir considerando el uso de la dialefa como principio obligado de la nueva versificación, delimita el Mester de Clerecía a los poemas en cuaderna vía del siglo XIII, pues su uso en el XIV, dice, el uso de esta métrica en el XIV, supone un sistema alterado y con claros síntomas de decadencia, por lo que los autores de esta centuria solo serían epígonos de ese sistema versificatorio. Ni qué decir tiene que en este segundo artículo de Isabel Uría, que contiene otras sugerencias y precisiones muy válidas, se mantiene una postura tan cercana a la mía que la única diferencia crucial estriba en la delimitación cronológica del Mester de Clerecía, reducida en la estudiosa asturiana a las composiciones en cuaderna vía del siglo XIII, como consecuencia, según he explicado, de considerar la dialefa como principio de obligado cumplimiento. Más aún en el caso de que tal norma se manifestara como absolutamente segura, y de esto hablaremos en días sucesivos, vuelvo a insistir en que el molde métrico del Mester de Clerecía comparte otras notas diferenciadoras y, en consecuencia, el abandono, la modificación o la sustitución de una de sus características en los poemas en cuaderna vía del siglo XIV puede deberse a la capacidad de evolución de una forma. En cualquier caso, los principios básicos de la tesis de Uría, grupo de obras cuya marca métrica diferenciadora es la dialefa, y reducción cronológica del Mester de Clerecía al siglo XIII, estos dos son los principios básicos de Uría, han sido aceptados por otros estudiosos. Así, Francisco Rico, en un artículo de 1985, que contiene otros muchos puntos aprovechables, destaca que junto al empeño didáctico y la atención hacia las fuentes, la prohibición de la sinalefa, o sea, la dialefa, constituye una de las claves poéticas del Mester, cuya observación
dice, se da en la Cuaderna Vía desde el Alexandre y Berceo al Apolonio y el poema de Fernán González. Rico usa como equivalentes las denominaciones Mester de Clerecía y Cuaderna Vía, aunque con preferencia por la segunda, y si bien no entra de modo específico en delimitaciones cronológicas, sus ejemplos se concentran solo en los 4 autores mencionados, o sea, por tanto, solo en autores del 13, de los cuales cita muy secundariamente a los 2 últimos. Es decir, la mayoría de sus ejemplos son solo sobre el Alexandre y Berceo. Por fin, Claudio García Turza, en un trabajo de título pretencioso, publicado en 1986, porque además de ausencias bibliográficas notables, se limita en la práctica a enfrentar las ediciones de la vida de Santa Oria, preparadas por Isabel Uría y Brian Dutton. En este artículo, repito, del año 86, califica la dialefa a la zaga de Uría y Rico como principio rector y elemento primordial de la técnica versificatoria del Mester, que reduce también al siglo XIII. Pese a las diferencias existentes entre los críticos que hemos clasificado en los 3 grupos que acabo de resumir, pese a las diferencias existentes, sus trabajos han tenido varias consecuencias con mayor o menor predicamento. En primer término, o sea, primera consecuencia, si quiere, en primer término, y es la consecuencia más extendida, han contribuido, con la clara excepción del artículo más reciente de Isabel Uría, el artículo de 1990, a orillar la denominación Mester de Clerecía para referirse a las obras que tienen como base el tetrámetro monorrimo. Así, Francisco López Estrada, en las últimas ediciones de su conocido manual, Introducción a la literatura medieval española, emplea las denominaciones de poesía de carácter clerical, poesía de raigambre clerical, obras clericales en verso juglaresco y otras. Deyermond, en el libro del año 73, pese a admitir que el nombre de Mester de Clerecía pueda aplicarse a las obras del siglo XIII compuestas en tetrámetros monorrimos, las estudia, sin embargo, bajo la denominación de la Cuaderna Vía, aunque dejando fuera, según ya he dicho, el poema de Fernán González. Asimismo, Gómez Moreno, en el trabajo del 88, reúne bajo la etiqueta de poemas de clerecía todos los textos en verso de carácter moralizante. Prescinde del marbete Mester de Clerecía y engloba, dentro de ese rótulo general de poemas de clerecía, engloba luego, bajo el nombre de la Cuaderna Vía, las obras en tetrámetros monorrimos de los siglos XIII y XIV. Por tanto, esa es la primera consecuencia. En segundo lugar, algunos de esos críticos han contribuido a restringir la etiqueta Mester de Clerecía, implícita o explícitamente, a las obras en Cuaderna Vía del siglo XIII. Tal ocurre, hemos visto, con Deyermond en los trabajos del año 73 y del 80, aun dentro de las contradicciones apuntadas, Uría en los trabajos del 81 y 90, Rico en su trabajo del 85, García Turza en su trabajo del 86, por más que las razones en que Uría, Rico y García Turza fundamentan la restricción de la etiqueta no coincidan con las del primero. Los 3 últimos es la dialefa, el otro pues casi es que no se sabe por qué. En cualquier caso, insisto, la idea de que hay que restringir el rótulo
a las obras en Cuaderna Vía del 13. Se ha convertido para algunos en nota tan incontrovertible que David Mackenzie, comentando mi artículo de 1979, indicaba, traduzco algo así como que el autor arguye contra la restricción del término a los poemas del siglo XIII y quiere mostrar que es el nombre de un género. Y cito esto porque es un curioso resumen del que parece desprenderse que lo que hay que probar es la constitución como un grupo de los poemas en Cuaderna Vía de los siglos XIII y XIV y no lo contrario, es decir, que solo lo forman los del XIII. En fin, el mismo concepto se encuentra representado ya de modo no explícito, sino que ya se ha tomado como algo hecho, que el Mester de Clerecía es el XIII, en otros trabajos de Brian Dutton, de Musgrave, etcétera, etcétera, etcétera. Menos suerte, tercera y última conclusión general a las que nos han llevado estos tres grupos de críticos, la tercera conclusión ha tenido menos suerte. Es esa propuesta de Deyermond tendente a separar el poema de Fernán González del grupo de obras escritas en tetrámetros monorrimos durante el siglo XIII, ya que esa propuesta ha sido ignorada o rechazada expresamente por casi todos los investigadores, al incluir ejemplos del poema de Fernán González, para defender sus respectivas posturas en el asunto que estamos tratando. Con todo, hay que diferenciar de un lado a Francisco Rico, quien a juzgar el término clerecía como sinónimo de tradición latina, marca una distinción neta entre el poema de Fernán González por una parte y Berceo y el Alexandre por otra, apostillando, dice Rico, que la clerecía del primero, o sea, del poema de Fernán González, si acaso es de segundo grado y alejada del carácter innovador y hasta experimental con que la usaron sus primeros cultivadores castellanos. Más, de otro lado, Gómez Moreno niega de modo rotundo su carácter épico al señalar que la crítica ha aceptado sin paliativos la agrupación de los textos escritos en series, les o tiradas dentro del género épico, argumento que no hace sino recoger, aunque sin cita, el adelantado por mí en 1979. No voy a decir, por último, que hay algún manual también por ahí, como esa historia social de la literatura española, donde también se mete el poema de Fernán González en la épica, pero yo aquí solo cito trabajos serios. Vamos a pasar al cuarto grupo de investigadores. O sea, he acabado resumiendo, yo sé, esta primera clase es mucho más sólida, pero claro, para que ustedes entiendan lo que yo voy a decir, las novedades que yo creo que voy a decir, tengo que explicar primero lo que han dicho los otros e ir viendo ya los puntos flacos, porque lo que no se puede actuar es como papa, esto lo desecho, esto no, hay que decir y explicar por qué. Y he intentado resumir sobre todo al final los tres puntos claves que se resumen conjuntamente de estos tres grupos de estudios. Para un cuarto grupo de investigadores, por último, el Marbete Mester de Clerecía, de acuerdo con la copla segunda del Alexandre, se muestra válido para caracterizar todas las obras en Cuaderna Vía, independientemente de su fecha de composición, abarcando en consecuencia las redactadas tanto en el siglo XIII como en el XIV. El origen crítico de esta postura se va precisando a lo largo del siglo XIX, en coincidencia con la aparición de los primeros estudios de gran calado sobre la literatura medieval española. Se asienta con Menéndez Pelayo y con Menéndez Pidal, pese a las diferencias entre los juicios de ambos investigadores, y se renueva
a partir de mis estudios de los años 73, 75, 80 y sobre todo de mi artículo del año 79. Fue con todo Menéndez Pelayo, con su gran autoridad e influjo, el que asentó la denominación de Mester de Clerecía para caracterizar todas las composiciones en cuaderna vía, al tiempo que extendió el rótulo de Mester de Juglaría, tomado también del Alexandre como sinónimo de poesía épica. Asimismo, Menéndez Pelayo señaló una dicotomía absoluta entre ambos mesteres, opinión que iba a gozar de larga aceptación entre la crítica literaria española al vulgarizarse en los más difundidos manuales. En efecto, la cesura estricta establecida por el polígrafo santanderino entre mester de juglaría o épica y mester de clerecía u obras en cuaderna vía se mantuvo casi invariada hasta hace unos decenios, pese a que ya desde la primera edición de la poesía juglaresca, de su poesía juglaresca, en el año 24, Menéndez Pidal, quien colocaba bajo el rótulo mester de juglaría no sólo los poemas épicos, sino todos aquellos no fundamentados en el tetrámetro monorrimo, puso en cuarentena la doctrina de su maestro. Basándose sobre todo en las irregularidades métricas presentes en varios textos del Mester de Clerecía y en las muchas licencias necesarias para restaurar el isosilabismo, Menéndez Pidal, pronto seguido por otros, resumió una serie de concomitancias entre ambos mesteres, para concluir defendiendo que el mester de Clerecía no era sino una mera prolongación de la poesía juglaresca. Pese a las obvias divergencias entre los dos Menéndez y sus seguidores respectivos, la etiqueta de mester de Clerecía para calificar a los poemas en cuaderna vía de los siglos XIII y XIV se mantuvo incólume hasta que Raymond Willis, en el artículo del año 57 a que me referí hace unos momentos, hasta que Raymond Willis, en ese artículo del 57, la puso en cuestión. Si bien habrían de pasar aún 10 o 15 años para que se extendiera el intento de suprimirla o restringirla, según he intentado resumir en el tiempo que llevo hablando. Así las cosas, en un extenso trabajo de 1975, reeditado con un postscriptum en 1980, apoyado en nutrida bibliografía y en el que desarrollaba un status questionis publicado en el año 73, en ese trabajo, defendí, tras referirme a trabajos que negaban o limitaban temporalmente el valor del rótulo, me voy a citar, que el marbete mester de Clerecía no me parece errado para englobar las composiciones en cuadernavía de los siglos XIII y XIV, las cuales coinciden, amén de la métrica, en otras características comunes. A lo largo de ese estudio del 75, determinaba ese grupo de textos como un movimiento literario de poesía narrativa, de carácter culto e intención a la par didáctica y amena, localizado en Castilla y poseedor de notas concretas, peculiares y propias. Tales rasgos, estudiaba en ese trabajo, se resumían en el uso de fuentes escritas, principalmente la Biblia, seguida de textos latinos, franceses y castellanos, que los autores, como consecuencia de su educación culta,
siguen con gran apego por su carácter de autoridad, aunque no siempre las usan de la misma manera. El empleo de los variados procedimientos retóricos codificados en las artes poéticas, de los que se daban en ese estudio distintos paradigmas. La variedad temática y la utilización de la cuadernavía y sus peculiaridades de versificación, insistía allí en la conciencia que tenían esos autores de atenerse a una métrica regular y cuidada. Tal caracterización de este grupo de obras la completé indicando que este movimiento literario, decía yo, no permanece estático y aunque parezca paradójico, se enriquece y debilita conjuntamente a lo largo de las 2 centurias en que vive. Cabe aún agregar que si en la primera edición de este estudio, la del 75, usaba tangencialmente la etiqueta Mester de Clerecía para referirme a la poesía épica, aun cuando en otro lugar hablaba de la tradición juglaresca, rechacé explícitamente la equiparación de Mester de Juglaría con épica en una nota agregada en la segunda edición, en la del año 80. Entre la primera y la segunda impresión del trabajo que acabo de resumir, apareció otro artículo mío, el año 79, en el que tras un minucioso examen contextual de la copla segunda del Alexandre, establecía 3 conclusiones cruciales. En primer término, el autor del Alexandre define su obra con la expresión Mester de Clerecía, la cual acogen de modo paladino otros escritores en cuadernavía que la glosan o se refieren a la misma mediante el uso de una terminología técnica. En consecuencia, ese nombre, decía yo, debe admitirse como englobador acto para el estudio de un conjunto de composiciones. En segundo lugar, tal etiqueta, decía yo, designa específicamente una forma métrica que, basada en el isosilabismo y la rima consonante, fue conscientemente imitada por otros escritores de los siglos XIII y XIV, de modo que tal característica se convierte en el rasgo más destacado y visible del grupo, aunque, ya advertía entonces, desde el arcipreste de Hita, la forma inicia una evolución, paradigma de que el Mester de Clerecía no permanece estancado, sino que, como todo género, estoy citando textualmente lo que decía cuando algunos de ustedes casi van a gatas, se ve sometido a un proceso gradual de desarrollo, variantes y rectificaciones que lo hacen evolucionar hasta su agotamiento o despojo por otro nuevo. Por último, tercera gran conclusión que yo sacaba allí, la comunidad formal y de otros rasgos, entre los que se encuentran los que yo había incluido en mis estudios anteriores, permiten delimitar estos textos como un género que, marcado como característica más llamativa por el tetrámetro monorrimo, se desarrolla en un proceso de influjos, aceptaciones y rechazos entre las obras primerizas y las posteriores. Estas eran las conclusiones a que yo llegaba en el año 79. Por último, en unas páginas posteriores, en un estudio del año 85, voy a terminar pronto, pero aunque no voy a poder entrar en lo que yo quería hoy. Por último, digo, en un estudio del año 85, expliqué brevemente cuál era la clave de las mutaciones métricas que desde Juan Ruiz aceptaba el Mester de Clerecía,
como consecuencia de las cuales, decía yo, se rompe la monotonía versificatoria representada por el alejandrino primitivo y se adopta una variación que revoluciona formalmente el género y que con mejor o peor fortuna afectará a los poetas posteriores hasta dar al traste con la serie literaria. Si agrupamos ahora las deducciones esenciales que se deducen de mis estudios de 1975, con la segunda edición del 82, y 1979, más las adiciones de 1985, y las enfrentamos con los grupos críticos a que me he referido, obtenemos, pero especialmente con la crítica posterior, obtenemos los siguientes resultados. Primero, en cuanto a la necesidad de estudiar conjuntamente las obras en cuaderna vía de los siglos XIII y XIV, es aspecto indiscutido, por ejemplo, para Antonio Prieto, Michel Garcia, Jacques José y otros investigadores, e incluso admitido, pese a otras diferencias sustanciales de opinión, por Gómez Moreno. Segundo, por lo que atañe a la caracterización de las obras en cuaderna vía, por una serie de rasgos comunes que afectan a la forma y el contenido, es obvio que mis conclusiones han gozado de buena fortuna, pese a que con harta frecuencia se ha silenciado el origen. Quiero creer que como consecuencia, más que de una intención aviesa, del peligro que las exposiciones contenidas en un manual tienen de convertirse en idées reçues. Ya he dicho cómo Gómez Moreno o Isabel Uría dan una serie de características que son exactamente las que yo había dado en estudios anteriores, y podría señalar más ejemplos que no vienen al caso. Tercero, por lo que respecta a la licitud del marbete mester de clerecía para denominar las obras compuestas en cuaderna vía, independientemente de su fecha de redacción, lo siguen utilizando, veremos esto con más detalle, estas cosas, los próximos días, Antonio Prieto, Michel Garcia, Jacques José, Wall, bueno, en general, todos los críticos que no he citado en los grupos anteriores. Y además, con referencia expresa a mi trabajo de 1979, pero limitándolo a los textos del siglo XIII, como he dicho, también lo acepta Isabel Uría en 1990. Cuarta, con esto voy a terminar en 3 minutos. Cuarta, por fin, la consideración del mester de clerecía como un género que, definido formalmente por la cuaderna vía, evoluciona a lo largo de los siglos XIII y XIV, es la propuesta que ha provocado discusiones más enfrentadas y aceptaciones más encendidas. Ángel Gómez Moreno, en 1988, ha entrado al trapo de la discusión con argumentos de que me ocuparé el próximo día. Mientras que Alan Deyermond, en el primer suplemento al tomo primero de Historia y Crítica, aparecido el año pasado, en 1991, dice lo siguiente, lo leo, fíjate. Este investigador, o sea, yo, ¿a quién se refiere? Este investigador se diferencia netamente de los demás al insistir en la idea de que el mester de clerecía constituye un género. Como veremos, no es de los demás, es de él y de algunos, ¿no? En fin, la argumentación que ofrece en el artículo citado, se refiere ahora al del año 79, no basta para justificar tal hipótesis. O sea, no explica por qué, o sea, es una afirmación papal, que llamo yo. Dice, tal vez lo logre en el libro que anuncia, El mester de clerecía, teoría e historia de un género. Pero hasta el momento parece que la diferencia es más semántica que real. Lo que Salvador Miguel llama género es lo que otros investigadores, por ejemplo Deyermond Rico, denominan escuela o movimiento literario. Hay que insistir, no obstante, en que el artículo de Salvador Miguel incluye gran número de datos e ideas a considerar.
Bueno, ya veremos los próximos días, claro. Lo que hay que considerar. O sea, porque si me pongo a comentar esto ahora, estoy una hora, claro. Es el gran problema de los que no saben crítica literaria ni teoría, creer que género y escuela y movimiento es lo mismo y cosas así. Por contra, algunos han empleado con expresa aceptación de mis propuestas esa denominación como rótulo obvio. Vuelvo a citar a Michel Garcia, que califica al Mester como ancien poétique, susceptible de evolución formal, Jacques José, Jacques Wall, etcétera, etcétera. Pero ahora, y ya termino, lo que me interesa destacar, para terminar esta primera clase, no voy a poder entrar en nada de la segunda, me interesa destacar la defensa del término género, que yo propuse por primera vez, por algunos estudiosos que compaginan la crítica literaria con la reflexión teórica profunda. Así Antonio Prieto, amén de emplear reiteradamente el término género para referirse a todas las composiciones en cuaderna vía en un libro de 1980, llega a afirmar de modo rotundo, remitiendo expresamente a mi artículo del 79, que, cito a Antonio Prieto, frente a ciertas llamadas recientes, Willis, Deyermond, etcétera, dice, aprecio el Mester de Clerecía como un género poético que se extiende hasta su utilización en el llamado rimado de palacio. Más importante, con todo, es la postura de un especialista en teoría literaria como Miguel Ángel Garrido Gallardo, quien tras referirse a mi artículo de 1979 al estudiar asuntos relacionados con los géneros en un libro de 1982, lo selecciona como única aportación española en un libro colectivo titulado Teoría de los géneros literarios, donde se seleccionan como ejemplos de estudios de estos tipos artículos de Todorov, Brooke-Ross, Hernadi, Fowler, Rollin, Seffer, Genet, Stenfer, Malilor Ryan, Raybould y el mío. En una de las reseñas del volumen, de este volumen, Luis Albuquerque escribe que en mi trabajo, cito, se muestra en un registro erudito y documental que el género alto medieval Mester de Clerecía responde a criterios de tipo formal y a la intencionalidad de los escritores cultos que constituyen este género. Es decir, concluye en esa reseña, por otro camino parecen confirmarse las teorías de todos los restantes artículos del volumen. O por su parte, Fernando Gómez Redondo, en otra recensión, tras resumir las propuestas de mi estudio, concluye destacando, cito, la trascendencia de culminar teoría de los géneros literarios, o sea, de culminar este libro, ¿no?, con un estudio que demuestra precisamente cómo se constituye una visión poética y se difunde en una serie de textos formadores en sí de la realidad de un género literario. Hasta aquí, como digo, son las posturas de la crítica. Evidentemente, pueden pensar que a partir del próximo día ya vamos a centrarnos, sabiendo lo que se ha opinado en estos asuntos. Voy a acabar, porque nadie se ha reído hoy. No sé. Claro, estoy así demasiado serio. Fíjense ustedes que fundamentalmente yo he estado diciendo una cosa en que voy a insistir en los días siguientes, y es que las malas interpretaciones que se han hecho del significado de Mester de Clerecía es porque se ha querido ir a buscar el significado de estos términos fuera de la propia copla, o sea, fuera del propio contexto, donde, como vamos a ver, está todo muy claro. Claro, está todo muy claro, además, con 50.000 comparaciones con textos de todas las literaturas medievales que haremos. Y digo que quiero acabar porque cuando yo venía para la fundación, dándome un paseíto por la calle de Alcalá, aunque sin nardos, pues he visto ahí en una zapatería que ponía, se ponen tapas. Entonces yo me he acordado de este asunto de texto y contexto. Claro, o sea, evidentemente a nadie que entre
en la zapatería o que vea ese cartel, se le va a ocurrir que si entra a decir que le pongan una tapa, le van a servir un pincho de chorizo. Pues claro, texto y contexto. Y aquí puede pasar que dentro de 700 años, unos señores que no saben teoría de la literatura, ni se saben todo lo que se tienen que saber, llegan y un día se encuentran con un cartelito, no, porque se descubrió en una zapatería un cartel que se ponen tapas. Esto quiere decir, ¿verdad?, que en las zapaterías también se servían pinchos de tortilla, callos a la... No, texto y contexto. Vayan pensando en texto y contexto los que vayan a aguantar para venir el próximo día. Se levanta la sesión. Bueno.